acerca de los muros, pero hay, según la Biblia, distintos tipos de muros, ¿no? Yo hoy voy a hablar acerca de un muy buen muro que no debe caer. ¿Cuál será? Claro, la palabra habla acerca del muro de justicia. Es esa fe, es esa fe puesta en Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna, y ahí se levanta un muro espiritual, un muro mental, que hace que nosotros estemos en ese lugar santo y bendito que preparó nuestro Dios para nosotros, y podemos decir el límite de ese muro es el reino de nuestro Dios. No lo podemos palpar, no lo podemos tocar, pero está el muro de justicia que se levanta alrededor de todos aquellos y a todas aquellas familias y a toda nación que cree con fe que Jesucristo es su Salvador. ¿Y qué muros deben caer? Muros de impiedad, muros de malicia. Vieron que hay como zonas en algunos lugares de las ciudades que se concentra ahí la prostitución, la drogadicción, la pobreza. Es como que están ahí confinados en un muro donde lo que más se ve es eso: necesidad, incredulidad, cosas ocultas, espirituales ocultas. Esos muros deben de caer y eran los que estábamos derribando hoy, cuando cantamos. Pero yo parte de lo que te quiero decir hoy es que hay muros que debemos mantener firmes y no permitir que nuestra mala conducta genere una grieta en ese muro por la cual pueda entrar la maldad y ese muro se caiga y perdemos la protección y el cuidado de nuestro Dios. Es una metáfora esto, ¿se entiende? Es que lo que Dios utiliza para ayudarnos a entender lo que Él nos quiere decir. Yo quiero hablarte acerca de la intercesión, el intercesor. Sé que has escuchado acerca de esto, algunos lo han hecho, pero quiero sumar y desafiar a toda la iglesia a que se levanten como cristianos peligrosos, intercesores. ¿Y peligrosos ante qué? Ante Satanás, ante las huestes de maldad, contra los actos de injusticia, para desactivarlos a través de la oración. El presidente, no sé quién lo escuchó, el presidente Alberto Fernández el otro día en una exposición que estaba dando ahí un grupo de personas, no sé de qué manera lo dijo y por qué, pero él dijo que impactemos el mundo, cambiemos el mundo, decía él. Y yo pensaba, ¿qué tarea de la cual nos está hablando? Porque ¿en base a qué vamos a cambiar al mundo? Imposible. Salvo que seamos hombres y mujeres que conozcamos a Dios y entendamos el poder de la oración, entendamos el poder de la intercesión. Miren, en la historia de la humanidad han existido personas que han cambiado el rumbo de la historia de muchas personas, ciudades y naciones. Y yo les quiero dar algunos ejemplos. Walt Disney. ¿Quién no sueña con ir ahí a Walt Disney en Orlando o en California? No, mucha gente se ve entusiasmada, divertida, es un lugar de entretenimiento y bueno, de alguna manera afecta a multitudes. Gandhi, sin disparar una sola bala, logró que la India se independice de Inglaterra. Un solo hombre que intercedió ahí por su país. Thomas Alva Edison inventó ¿qué cosa? La bombita incandescente, que ya no se usa, hasta hace poco se usó, pero él la inventó. Un solo hombre y afectó a toda la humanidad. 2 años más tarde inventó el fonógrafo y hoy tenemos
la fonografía la tenemos a través de los celulares, con tecnología muy moderna, por supuesto. El bolígrafo lo inventó un argentino, Ladislao José Viró, por eso el bolígrafo se le llama virome, por el apellido de este hombre. René Favaloro inventó el bypass coronario años atrás. Saben que René Favaloro nació en mi barrio, el barrio Mondongo, acá cerca de La Plata. Barrio Mondongo. Generó un genio de estos. Y él inventó el bypass coronario que hasta hoy día se utiliza y es una herramienta poderosa en la medicina. Fíjense, Raúl Paters Pescara, si bien fue a vivir al extranjero, pero nació en Buenos Aires en 1890 y fue el primer hombre que inventó varios modelos de helicópteros que después se fueron perfeccionando. Él era de origen argentino. Ahora, fíjense lo que puede hacer un hombre, una mujer, un joven, un varón, un niño, adolescente, una persona mayor bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a poder generar cambios en otras personas, en una ciudad o en una nación, en alguien que sufre? ¿Cómo no va a poder? Si ese hombre y esa mujer tienen el poder del Espíritu Santo para clamar a Dios y hacer una transformación extraordinaria en la vida de las personas. Saben que en la intercesión tenemos ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando la hija le pide a la mamá, le dice: mamá, por favor, anda a pedirle permiso a papá para que me deje ir al viaje de egresados. Ahí la mamá está intercediendo. O cuando pedimos una carta de referencia para presentar en un trabajo. Ahí el que hace la carta y narra las cualidades de la persona que se está presentando es un intercesor en favor de él para que tenga un trabajo. Y fíjense cuántas actitudes en las cuales nosotros o tareas en las cuales podemos intervenir y hacerlo como intercesores y no nos damos cuenta. Hay una historia que busquen en la internet si quieren, pero ustedes saben que en un momento Hitler invadió Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y constantemente durante 8 meses estuvieron bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando a Inglaterra, abriendo camino para hacer una conquista final de toda la isla de Inglaterra. Un sábado fue cuando él comenzó, y los ingleses lo llaman a ese sábado el sábado negro, por la destrucción, tanto militar como civil, que él estaba generando en los que estaban habitando ahí. Él quería llegar a Londres. Pero él decidió en un momento determinado, después de 8 meses de empezar este proceso de destrucción, de hacer un ataque final, terminante. Ahí ellos iban a poder ocupar todo el país. Y ahí Winston Churchill tiene esta expresión final que dijo: lo único que les quedaba hacer a los ingleses era orar. Lo único que le quedaba. Y se armaron en todo el país cadenas de oración. Hitler iba en camino a derribar Inglaterra, como les decía, en su ataque final, pero nunca llegó. Antes de que empiecen a ir hacia la isla, empezaron a orar, he visto fotos de soldados orando, mamás y padres y niños orando en cadenas de oración, se juntaban para clamar a Dios para que guarde su país. Y en camino ya del ejército nazi, no se sabe por qué, pero se detuvieron y regresaron a Europa. Se dice que ese día era un día vieron que esa zona hay mucha neblina y neblina muy cerrada que no se puede ver.
No se sabe si regresaron porque no podían ya ver y no estaban las condiciones para atacar, o algunos piensan que ese día Hitler decidió invadir Rusia y ahí dirige todas sus fuerzas hacia Rusia. Pero la verdad y la realidad es que Dios usó a estos hombres y mujeres para clamar en favor de su nación. Después de esta oración y de ver lo que Dios había hecho, la reina de Inglaterra, Isabel, dijo en un pensamiento que hasta hoy se mantiene: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Fíjense. Si ustedes miran la televisión como yo la veo, hay recursos bélicos increíblemente poderosos en destrucción. Nada de eso es más fuerte que una nación, una ciudad, una familia orando, clamando a Dios por la transformación de ese lugar. ¿Lo creen o no? Fíjense el desafío que Dios te hace en la Biblia, que nos hace en Jeremías 3:3. Clama a mí y yo te responderé. Qué compromiso el de Dios, ¿no? Clama a Dios en necesidad y Él te va a responder. Y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Yo soy un... Gracias, querido. Dios, estoy ahí, nada me puede frenar. Yo soy un Dios de milagros. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. ¿Y qué significa interceder? La palabra hebrea pegá es la que se utiliza en el original de la Biblia y nosotros la traducimos como intercesor, que significa salir al encuentro de alguien en necesidad. Alguien está esperando que alguno de nosotros intervenga. Pero este encuentro para ayudar no es un apoyo moral solamente. Acá lo que hacemos es intervenir entre la persona y Dios para actuar en favor de esa persona. ¿Me están siguiendo? Para actuar en favor de esa persona. Y ahí se establece un combate espiritual. Ahí es donde el intercesor empieza a clamar, y como hicimos hoy en la adoración y cantando esa canción de Los muros caerán, es una canción de guerra espiritual, de destruir todo lo que quiere detener la evangelización de la Iglesia de Jesucristo. Es ahí donde nosotros actuamos en favor de aquellos que nos necesitan. Ahí hacemos una unión entre la misericordia de Dios y la necesidad de la persona por la cual estamos orando. Yo sé que muchos de ustedes esto lo conocen, pero acompáñenme. Es por eso que Mateo 18:18 dice: Jesús, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y atamos toda hueste de maldad que se quiera mover en el territorio argentino y en Sudamérica, que tanto necesita de Dios. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Saben que en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de la intercesión de hombres y mujeres que intercedieron por personas, por ciudades, por naciones. Tenemos a personajes como Abraham, hoy les quiero hablar de él, la reina Esther, Daniel, Nehemías, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia primitiva que oraba por los apóstoles para que Dios abra camino y la evangelización avance. Y hoy vamos a inspirarnos en esta reflexión en lo que nos enseña la Escritura acerca de Abraham.
porque él, creo, si no me equivoco, fue uno de los primeros claros intercesores que aparecen en la Biblia. Así que por favor pónganse de pie. Vamos a orar la palabra de Dios a partir de Génesis 18, 22. Y presten atención porque este es un diálogo que Abraham está teniendo con Dios. Abraham estaba, dice la palabra de Dios, en mediodía sentado a la puerta de su carpa, un mediodía, y le aparecen 3 personas. Se cree que 2 personas claramente eran ángeles y la tercera seguramente era el Señor Jesucristo. Y entre otras cosas, esas 3 personas le vienen a anunciar a Abraham que en Sodoma y Gomorra había tanta maldad, y esa maldad, ese pecado era tan exagerado y tan intolerante que Dios había decidido y decretado hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra y desterrar y liquidar a todas esas naciones. Pero ¿cómo? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a hacer tal cosa? Sí es un Dios de amor, pero también es ¿qué? Un Dios justo, y no puede tolerar el pecado, no lo acepta. Por eso Él nos da oportunidades para cambiar nuestro corazón y tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo a la justicia de Dios. Y en esa charla que están teniendo Abraham con estos 2 hombres, ahí dice la Biblia que comieron y demás, 2 hombres que seguramente eran 2 ángeles, de acuerdo a lo que dice Salmo 19:1, fueron a ver la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero dice que Abraham se quedó con esa tercera persona que estaba ahí, que era Jesucristo seguramente, por lo que dice la palabra. Y tuvo este diálogo. Presten atención. Todos los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó el Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Le pregunta Abraham. Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás en ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. ¿Nos animaríamos a hacer una oración osada de esta índole? ¿O iríamos todos achucharraditos a pedirle algo al Señor por una emergencia que hay? Fue muy osado. Pero el Señor ni se mosqueó, lo escuchó. El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Se dio cuenta que estaba siendo osado. Yo, que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero fíjense, pero Abraham insistió. Tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor.
Abraham volvió a insistir: no se enoje mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a estos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarte así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permita hablar una vez más, tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Amén a su palabra. Pueden tomar asiento. Es interesante por ahí, la Biblia no lo dice, pero es interesante por ahí ponerse en la mente de Abraham cuando él regresó a su carpa. ¿Qué habrá pensado? Ya era la hora de descansar. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué hará Dios? Porque en sí lo único que Dios le dijo era que no voy a destruir a ninguno de estas 2 ciudades si hay algún creyente, si alguien me conoce y me teme y me reconoce. No sabía, él se fue con la duda. Y los que conocen esta historia saben que ahí había familiares de Abraham. ¿Quiénes eran? Lot y su familia. Hay quienes dicen que eran 10 personas porque Lot tenía 4 hijas y 2 hijas casadas, o sea, yernos, 10 en total. Otros dicen que eran 2. Pero lo cierto es que la familia querida de Abraham estaba ahí. Y seguramente él estaba preocupado y habrá dicho: ¿se salvará mi familia o no? Porque fíjense, la familia de Lot eran 10. Dios sabía que esos 10 estaban ahí. Pero ¿por qué no le dijo Dios en la última parte cuando Abraham le dice: tal vez se encuentre solo 10? ¿Por qué Dios no le dijo: sí hay 10 que me conocen, sí hay 10 que me aman? Lot y tu familia. Sin embargo, le dijo Dios: si hay 10 que me reconocen, cristianos, no los destruiré. ¿Qué conclusión sacó seguramente Abraham de acá? Pero ¿cómo? Lot, que andaba conmigo, que estudiábamos la palabra, que sabe que Dios nos mandó avanzar por una tierra que en ese momento desconocíamos, lo hicimos, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios nos prosperó. ¿Qué pasó con ese hombre que conoce de Dios, con esa familia que conoce de Dios? Se alejaron. Eran hombres que no reconocían a Dios como su Dios. Y esto seguramente que a Abraham le debe haber generado una preocupación grande. Abraham intercedió delante de Dios a favor de los habitantes de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Negoció con Dios para tratar de salvar a toda esa gente. Más adelante leemos que la familia de Abraham, encabezada por Lot, el sobrino de Dios, fue salva debido a la intercesión de Abraham, porque Abraham oró por su familia. Y hermanos, yo me pregunto, ¿sos de esas personas que verdaderamente en oración interceden en favor de aquellos que están en necesidad? Por la iglesia, por los pastores, por la ciudad. Nos duele y es desgarrador. A veces miramos el noticiero, ver lo que está sucediendo en Rosario, de una muerte, un asesinato por día.
Y muchos lo deben ver como, no digo entretenimiento, pero no sé, un pasatiempo, no sé. ¿Quién va a intervenir en oración delante de los cielos para atar en la tierra ese espíritu de muerte y de drogadicción que camina no solamente en Rosario, ahí está como focalizado, y que venga la liberación desde los cielos para que todo eso termine? ¿Quién lo va a hacer? Dios está esperando que vos y yo lo hagamos, que te conviertas en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Y eso depende de nosotros, depende de vos y de mí. Abraham es un modelo de intercesión. Dios lo salvó a Lot, no por Lot mismo, sino por la intercesión de Abraham. Fíjese que cuando están en el proceso ya de que llegaba el fuego y azufre del cielo, que está por llegar, y están los ángeles de Dios ahí hablando fueron a Sodoma para precisamente, entiendo que hablar con Lot, dice que como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Señor les tuvo compasión. ¿Y por qué les tuvo compasión? Porque Abraham estuvo intercediendo, clamando por ellos. Yo quiero despertarte a una realidad, que cuando clamás, cuando le pedís a Dios, Dios responde, y aún en cuestiones que nosotros no podemos entender lógicamente que Dios pudiera hacer algo, Él viene y lo hace. El problema fue que Lot se había descarriado y se había deslizado en la fe y se sumó a los hábitos pecaminosos de las personas que vivían ahí. Pero Dios aún así tuvo compasión de él. Quiero darle 3 características que debe tener todo intercesor para cambiar el destino de alguien o de algo. Sencillas. El intercesor es una persona de comunión. ¿Qué es? ¿Qué es? Una persona de comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios. Comunión con Dios. En ese momento Abraham estaba en comunión con Dios. Ya de antes venía en comunión con Dios. Y Dios tenía un plan para, lamentablemente, porque yo sé que ustedes no crean que cuando Dios le manda a juicio a un hijo de Dios, Dios se deleita. El corazón de Dios está entristecido por lo que tiene que hacer por nuestra necedad. ¿Me entienden eso? No es que Dios se divierte cuando tenemos que pasar procesos difíciles en nuestra vida, ya sea de salud, económico, de relación con las personas, en nuestra vida espiritual, no. A Dios le duele en su corazón. Pero Dios es justo y hace lo que tiene que hacer. Y es así lo que entendemos que nos enseña nuestra palabra de Dios. Pero ese país, esas 2 ciudades eran tan intolerantes, tan inmorales, idólatras, que Dios arrasó de la faz de la tierra con todos ellos. Génesis 18, 17 dice, pero el Señor estaba pensando, fíjense, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Antes de lo que Dios iba a hacer, le dijo a Abraham lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque quería exactamente que Abraham interceda delante de Dios para ver si alguien se podía salvar. Pero ¿cómo? ¿Dios no sabe a quién tiene que salvar o no? Sí. Pero Dios trabaja con su pueblo, Dios trabaja con su Hijo.
Dios se manifiesta cuando nosotros clamamos y pedimos a Dios que esté obrando de la manera que en ese momento nos damos cuenta que necesitamos que hoy obre. La relación de Abraham con Dios era de amistad. Dios no quiso ocultar lo que él iba a hacer. Y fíjense que en la palabra de Dios Él nos dice un montón de cosas que va a hacer. ¿Cómo vamos a llegar al final de los tiempos cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar en el tiempo de juicio? ¿Para qué? ¿Para qué nos da a conocer eso? Para que nosotros ahora estemos rogando y clamando a Dios para que hayan caminos abiertos de salvación para que muchos lo conozcan. ¿Me están entendiendo? Dios nos anticipó precisamente para eso, como lo hizo con Abraham. ¿Y cuáles son las razones por las cuales Dios actuó de esa manera y le da a conocer? Una esa, y aparte porque Dios tenía planes para Abraham, no terminaba ahí su historia. Dios tenía planes Dios tiene planes para vos y para mí también. En el versículo 18 dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, dice Dios. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya. Fíjense, esto es tarea para papá y mamá. Yo los he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá todo lo que prometió. Amistad con Dios. Dios nos confió a nuestros hijos precisamente para esto, para que ellos aprendan a practicar lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es digno de un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que Abraham así que Abraham, este hombre de Dios, es un amigo de Dios por su comunión con Él. Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos, le dice Jesús a los discípulos, si hacen lo que yo ¿qué? ¿Lo que yo qué? Les mando. O sea, esto nos está diciendo, no vamos a tener amistad con Cristo, con Dios y el Espíritu Santo en la lejanía. No, vamos a tener amistad con Dios cuando, conociéndole a Él y a su palabra, hacemos lo que Él nos manda. Ya no los llamo siervos, dice, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que de mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Ahora, hermanos, yo puedo pensar, claro, Abraham era todo un tipazo de aquellos que honraban a Dios. Era un superhombre espiritual. Uno puede pensar eso, con las cosas maravillosas que hizo. Pero si uno lee la Biblia, se da cuenta que era un hombre que tuvo tiempo, que compartió con Dios. Cuando escuchó a Dios y le dio una orden, Él la ejecutó. Fue un hombre que hablaba con Dios, dialogaba con Dios, como lo acabamos de leer. Y es una persona que oía a Dios. Resumo, para tener amistad con un amigo en lo terrenal, hay que compartir tiempo con él o ella, con Dios también. Para tener amistad con Dios es necesario hablar con esa persona. Cuidado de pensar que porque le mandás un mensaje a alguien ya tuviste una comunicación espléndida. No es así. Nosotros somos seres personales y necesitamos del diálogo, del afecto, del calor entre nosotros y también oír cuando esa otra persona habla. Y ahí vamos a cultivar la amistad. Y sabe que nosotros estamos en ventajas en esta
construcción de una amistad con Dios. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos la palabra de Dios completa que Abraham no la tenía. Y segundo, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que si bien él tenía revelación de Dios, no lo tenía como hoy día nosotros tenemos al Espíritu Santo todo el tiempo para ayudarnos en todas las cosas, todos los días. Es así. Y yo en esta parte te pregunto, ¿estás dispuesto a cultivar tu amistad con Dios? Porque es donde tenemos que arrancar. Tener una relación con Dios de tal manera que podamos entender, y esa presencia de la cual hoy cantábamos, ¿se acuerdan? Que disfrutamos tanto. Es porque hay comunión con Dios, hay sintonía con Dios, hay relación con Dios a través del Espíritu Santo. Pero esa amistad hay que cultivarla. Y el intercesor debe tener compasión. Debe tener compasión. ¿Saben que cuando Abraham veía el estilo de vida que tenía Sodoma y Gomorra, que él lo conocía seguramente, no le dijo a Dios, qué bueno que viniste, era hora que de barras con todos estos tipos, esta gente inmoral, incrédula, idólatra, mandá fuego, mandá bárbaro, estoy de acuerdo con... No dijo eso. Él enseguida vio la manera de poder comunicarse con Dios para que esa gente no perezca. ¿Se dan cuenta? Perdón. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que Dios estaba buscando ahí es que... lo que Abraham estaba buscando atrás de ese diálogo con Dios era precisamente actuar con compasión para poder ir y cumplir y suplir las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor a través de la oración y después con actos de solidaridad si son necesarios, con el Evangelio que seguramente es necesario. Y el intercesor actúa con misericordia, ora para que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre la nación, la familia, sobre un individuo, una mujer, un varón, misericordia. Y a través de esta misericordia nos damos cuenta que primero Dios nunca va a traer juicio sobre una nación, sobre una familia, sobre una persona, sin que antes advierta y dé oportunidad para que esa persona se arrepienta, para que esa nación se arrepienta. Dios es un Dios de oportunidades. Es cierto que hay veces que esas oportunidades ya por la necedad nuestra Dios dice hasta aquí llegaste, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo en el diluvio con el arca de Noé. Y por eso tiene la Iglesia la responsabilidad de interceder y anunciar el Evangelio. Segundo, Dios no trae juicio sin que antes levante un intercesor. ¡Qué macana! Porque ahí nos está involucrando a nosotros. Una iglesia intercesora para que interceda por la persona que provocaron, interceda ante las personas que provocaron la ira de Dios. ¿Saben que la intercesión tiene poder para rechazar o impedir el juicio de Dios o demorar el juicio de Dios? ¿Se acuerdan con la ley del aborto? Que nos reunimos para estar intercediendo como pueblo. Me acuerdo de que ya se estaba por dar esa ley, que en definitiva después se dio, lamentablemente. Pero en una primera instancia, cuando iban a tratar ese tema y entendíamos que se iba a aprobar la ley del aborto, intercedimos y por lo menos se demoró un año. Algunos bebés se deben haber salvado. Por lo menos eso. Hermanos, debemos decirle no al egoísmo.
Debemos decirle no a la indiferencia. Debemos decirle no a la apatía. Ayer aprendí algo en unas charlas que tuvimos. Saben que las palabras negativas se centran con mayor énfasis que en las palabras positivas. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes ahora, tienen que hacer el bien. ¿Es algo positivo o negativo? Positivo, tienen que hacer el bien. Tienen que dar buen testimonio. ¿Qué es negativo o positivo? Es positivo. Ahora, si yo les digo, ustedes no pueden robarle a otra persona, eso es muy superior a que yo les diga, tienen que portarse bien. Es mucho más enfático. No roben, no maten, no mientan, no sean infieles, no cometan adulterio, no cometan fornicación, no sean infieles a su esposa, a su esposo. Es más enfático, es más claro, más concreto. Por eso les digo, no seamos egoístas y nos guardamos todas las facultades y recursos que Dios nos dio. No seamos indiferentes ante la necesidad del otro y no seamos apáticos porque esto nos hace mucho daño. Fíjense lo que dice Ezequiel 22:30. En un momento de la historia del Antiguo Testamento, saben que Israel y Judá se habían separado una de la otra, se hicieron ahí dos naciones, dos pueblos. Israel ya estaba perdida, había sido tomada por invasores, quedaba Judá, y después de 150 años que era el pueblo remanente de Dios, y después de varios años, Judá también empezó a alejarse de Dios, a actuar con idolatría, a pecar. Y esto, por supuesto, a Dios le duele y atendió esta necesidad. Y es ahí donde llega Ezequiel, el profeta, a llamarle la atención, enviado por Dios, a llamarle la atención para que recapaciten de lo que estaban haciendo. Y en un momento Ezequiel escribe en Ezequiel 22:30, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. ¿Con qué empecé? Con la muralla de justicia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, acá está. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguardara al país, o sea, que toda la nación de Judá permanezca firme creyendo en Dios. Y algunos empezaron a no hacerlo. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. ¿Qué dice ahí arriba? Al final. No encontró ni un hombre, ni una mujer, ni a nadie, ni un sacerdote, ni un gobernante que pudiera construir esa muralla y decir, esto tiene que cambiar ya, tiene que ser transformado ya. Padre, perdona los pecados de tu nación. No lo encontró. Y hermanos, el intercesor debe ser constante. Y quiero explicarles un poquitito acerca de la muralla de justicia, porque esta es una alegoría que por ahí para nosotros es difícil de entender. En esta época de Ezequiel, cuando alguien cultivaba un campito, una chacrita de olivares, de uvas, lo que hacía era construir alrededor de ese olivar un muro o un vallado, que podía ser un vallado de espinos, juntar
una densa cantidad de espinos todo alrededor, o si no, construía un muro, como les decía. Pero había veces que alguien, por deseos de invadir ese lugar y robarse la uva, hacía un hueco, una rajadura en el muro para poder entrar y robarse lo que quería robar. Inclusive podían entrar animales peligrosos como alguna víbora o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en esa época? Se ponía ahí a un hombre donde estaba la grieta, donde se había hecho el boquete maliciosamente, y esa persona no se podía mover de ahí hasta que alguien venía o una cuadrilla venía y tapaba esa grieta. ¿Me están entendiendo? Tapaba esa grieta. Y ese hombre era un intercesor, estaba ahí para que cuando alguien venía a robarse el fruto no lo podía hacer porque él lo echaba. Por eso dice acá Dios que busque a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. La muralla de justicia es esa muralla de protección que tenemos a través de nuestra salvación en Cristo Jesús. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla, o sea, que esté ahí cuidando de que la maldad no pase, y no lo encontró. Y esa es una figura muy clara del hombre y la mujer que tiene que orar para aquellos cambios que quiere ver hechos, se ponga en la brecha, esté orando y clamando a Dios para que cualquiera sea el motivo, por ejemplo, lo que está pasando en Rosario ahora. Padre, te rogamos para que ese espíritu de muerte, ese espíritu de violencia, ese espíritu de adicciones se corte, termine. Esos hombres y mujeres luchen, pero por una causa buena, como es conocer a Cristo y estar predicándolo a Él, y que no estén matando personas. No sé. ¿Quién no quiere vivir en un país donde se viva quieta y reposadamente? ¿Quién no lo quiere? Bueno, si lo querés tenés que orar, porque este país no es un país donde se vive quieta y reposadamente. Y tenemos que interceder para que eso ocurra. Fíjese la constancia de este hombre. Señor, si hay 50, ¿lo vas a destruir a todos? 50 que creen en ti, ¿lo vas a...? No. 45, no los voy a destruir. 40, 30, 20, 10. Insistió. Muchas veces tenemos que orar para aquellas conversiones, para aquellas transformaciones. Y lleva tiempo, hay que insistir. Nosotros tenemos personas por quienes hace 35 años que venimos orando. 35 años. Y clamamos a Dios para que esas personas no mueran antes de conocer a Cristo. Y lo seguimos haciendo. Por otras, gracias a Dios, hemos orado y se han convertido, han conocido a Dios. Pero hay veces que hay que insistir. ¿Saben qué problema, a qué problema nos acostumbró el WhatsApp? A que esperamos una respuesta inmediata, ¿o no? Le haces una pregunta a una persona, a ver si ya me contestó. Capaz que el WhatsApp está viajando y ya queremos ver si nos respondió. ¿Les pasa o no? Suena el celular, ay, seguro que me contestó. Y era el pastor que le decía, pará, ya te van a contestar. Y saben que esto nos acostumbra. Yo tenía un hermano, un compañero de trabajo ahora en Cristo, que cuando lo conocí, yo cada trabajo que voy, lo primero que digo que soy pastor. Bueno, en esa época decía no era pastor, que era maestro de la Biblia. O sea que todos sabían quién era Carlos. Y salimos a visitar a un cliente. Y lo primero que me dice, mira Carlos, vos sabés que yo en un momento quería, qué sé cuánto. Yo, pero a mí Dios no me resulta. Porque yo le hago una oración y espero que me responda un día, 2 días, una semana, un mes y nada.
Me cansó. ¿Qué sé yo? Quiero otro. Yo ya me cansé, hice lo que pude, no me resultó. Ahora, yo quiero traerlo para que él dé su testimonio. Si él les da el testimonio de lo que... Bueno, no le voy a arruinar que venga él y lo diga. Pero fue extraordinario. La esposa intercediendo, la iglesia intercediendo. Está yendo a la iglesia del pastor Freso. Yo intercedía por él para que vuelva. Y volvió. Maravilloso. Miren qué frío estaría Lot, que tiene a 2 ángeles hablando delante de él y al mismo Cristo, y titubeaba de lo que tenía que hacer. Claro, cuando Dios nos propone algo que vemos como que medio imposible de alcanzar, ahí titubeamos. Si no viene alguien y nos agarra de la mano y nos dice, mirá, de esto yo sé que podés salir. ¿Qué pasa si Dios dice, voy a buscar 50 intercesores en la primera iglesia bautista de La Plata? ¿Con cuántos intercesores se iría Dios? ¿Saben que está la tendencia de pensar que intercedan los llamados a interceder? Eso es incorrecto. Que intercedan las abuelitas que tienen más tiempo. Eso es incorrecto. ¿Quiénes tienen que interceder? Dejen el cosito que se cayó. ¿Quiénes tienen que interceder? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Nosotros tenemos momentos de intercesión especial, una vez por mes. Bueno, este mes de verano no la hicimos, pero esto es tarea de todos los días, de los jóvenes, de los matrimonios. Hay tantos momentos. Yo les doy gracias a Dios por sus oraciones en favor de la pastora y de mi persona. Les doy gracias a Dios porque sé que están orando y lo necesito muchísimo. ¿Será tan pecador el pastor que necesita oración? ¿Sabe que hay quienes no piden oración porque qué irán a pensar de mí? Muchas veces no tenemos que ser específicos en decir si es algo personal, íntimo de uno. Pero que necesitamos oración, los pastores la necesitamos, porque sabemos qué difícil que es el ministerio. Tiene muchas retribuciones y es hermoso, yo no lo dejaría de hacer, pero tiene demandas, a eso me refiero. Ahora, hermanos, ¿cuál es el mejor intercesor que podemos cada uno de nosotros tener? ¿Quién es? ¿Qué hizo Jesucristo antes de morir? Sí, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿es cierto? Sí, Néstor. Jesucristo. El Espíritu Santo intercede con gemidos que no podemos entender. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto hace poco. Jesucristo también. Y la palabra de Dios dice que 2000 años atrás vino Jesucristo como nuestro intercesor por excelencia, se interpuso entre la cruz y Dios en favor nuestro para que toda la humanidad, luego que Cristo derramó su sangre preciosa, tenga la oportunidad de conocer a Dios. Y yo me pregunté y lo busqué, ¿qué dirá Cristo cuando intercede? ¿Qué les parece? ¿Qué dirá Cristo cuando intercede por nosotros? Padre, que no les falte la fe. Le dice al Padre, ejerce misericordia sobre cada uno de ellos, de nosotros,
Padre, son hijos tuyos, guardalos y protegelos. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice Jesucristo en favor nuestro. Jesús, cuando intercede, seguramente dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te ruego, Padre, que todos sean uno. Y qué tristeza cuando el Señor mira a las iglesias, no, me refiero a la iglesia de Jesucristo, y ve tantas divisiones y separaciones y cuestiones personales. Es por eso que Jesucristo oró para que seamos uno, porque sabe del peligro que hay en la división y en la segregación. Te ruego, Padre, que todos sean uno. Padre, sí, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Seguro que estas son oraciones del Señor Jesucristo. Yo les he dado la gloria, dice Jesucristo, que me dice para que sean uno. Muchas veces Jesucristo oró por eso. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Y sigue con el tema de la unidad. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí, dice Jesús. Fíjense a dónde llega el amor de Dios, igual al Padre. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Ese es el lugar maravilloso que nos espera. Y Romanos 15:30 le escribe a la iglesia de los romanos y les dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Ahí está el pastor de la iglesia de Roma a la distancia, pidiendo que se unan en oración. Por él, por el apóstol Pablo. Y acá le está hablando a toda la iglesia de Roma para que oren por él. La iglesia intercede. Por eso, hermano, yo quiero invitarte a que te levantes como un cristiano peligroso para todas las huestes de maldad. Hacelo. Necesitamos orar. Cuando alguien viene y me pide oración, yo por supuesto oro, intercedo. Pero digo, hermano, no me dejes solo, la necesidad es tuya. Yo te voy a acompañar. Pero por favor no me dejes orando solo, yo no soy mago. Soy un hombre igual que vos, así que unámonos en oración, como el apóstol Pablo acá claramente dijo, únanse conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Debemos estar juntos. Esto no es un reto, es una observación que les quiero hacer. Vieron que en Perú estuvo, no sé exactamente ahora cómo estará la situación, pero semanas atrás estuvo muy difícil la situación sociopolítica en Perú. Y vinieron hermanos que nos pidieron que estemos intercediendo en favor de Perú. Hicimos ahí una semana de oración. Yo no sé quiénes se habrán quedado orando en ese tiempo, en esa hora, en favor de Perú en sus casas. No lo sé. Pero atendiendo ese pedido de oración que habíamos tenido de intercesión, a orar por internet, fue por Zoom, ¿verdad? Fue por Zoom. Éramos 4 o 5 hermanos orando.
toda la semana a la noche, varias noches a la noche. Yo digo, ¿cómo? ¿Dónde? Por lo menos los hermanos peruanos, ¿dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Me están entendiendo? Y no es un reto, pero observen por qué puede llegarse a esta situación en que Dios buscó un intercesor y no lo encontró. Esto es muy serio para la iglesia. Y bendecimos a Perú porque amamos a los hermanos y la nación de donde vivimos. También Uruguay, Colombia, bendecimos, Venezuela la bendecimos. Intercedemos por ustedes, por América Latina. Por Brasil también. Hermanos queridos, ¿cómo no? Pero a menos que tengas la intención de ser un intercesor, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Lo podrás hacer eventualmente cuando estás orando por alguien, sí. Pero lo tenés que hacerlo con la conciencia clara de que estás invirtiendo tiempo en el reino de Dios para salvar vidas, para salvar una ciudad, toda una nación, para que conozca a Cristo. Nosotros, como saben bien, y es así, todos los jueves a las 19 horas, ya hace como 10 años, ¿no? Bueno, no sé si tanto, antes, no sé qué hora era antes, pero que venimos orando. Y ese grupo se reúne, está clamando. Muchos de los hermanos que están acá se hacen presentes y los felicito. Pero hermano, Dios te necesita en esto. Nos necesita. Y lo más maravilloso fue ese Jesucristo que vino hace, como les decía, 2000 años atrás, y vino para interceder por nuestra salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Un solo Dios. ¿Y un solo qué? Mediador entre Dios y el hombre. No, ¿para qué le voy a preguntar al carnicero que es un gaucho? Seguro que me da un buen consejo. O al psicólogo. O qué sé yo a quién. Pero lo que puede hacer ese mediador, solo mediador, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no lo hace nadie. Ustedes saben nuestro testimonio, que hemos ido a psicólogos, psicólogos, psiquiatras, cuando estábamos en Estados Unidos, cuando estábamos acá en La Plata, íbamos donde tenía que hacer y, hermanos, nos acomodaban un poquitito nuestra manera de pensar, nuestra qué sé yo qué, y nunca encontramos la solución. Y lo intentamos afuera no estábamos en Cristo en ese momento. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, hubo un cambio. Tan extraordinario. Amén. Necesitas a Cristo. Estás aquí en este lugar y por ahí no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Y la estás luchando sola o solo. La estás luchando sola o solo. Intentás de 1000 maneras, nosotros te aseguro, tratamos de entendernos, de hacer ejercicios de relajación, y no llegaba al fondo de la cuestión, lo que estábamos sufriendo. Y no éramos unos iracundos, locos, no, una familia simple y sencilla. No teníamos en ese momento problemas económicos, hasta que llegó Cristo. Y ahí tuvimos un vuelco extraordinario en nuestra relación
y nuestra relación con nuestras hijas. Y lo que Cristo Jesús vino a decirte es que yo he muerto por tus pecados, son tus pecados los que te detienen de avanzar en la vida. Es tu mala conducta, es tu alejamiento de Dios. Y Cristo por amor vino a darnos vida al morir en esa cruz y llevarse ahí todos nuestros pecados, derramar su sangre. ¿Y por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? Porque Dios nos enseña en su palabra que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Y cómo así? ¿Cómo funciona eso? Cuando llegue al cielo y esté Dios, le voy a preguntar, ¿cómo funciona eso? Es algo que no podemos entender. Una pauta tenemos en el hecho de que la sangre representa la vida. Y hay que derramar esa vida para que podamos salir de la muerte y pasar a vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitas de Cristo y pedirle perdón por tus pecados. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que recibas a Cristo en tu corazón. Iglesia, ora por favor. Recibe a Cristo en tu corazón. Porque sin Cristo vas camino a una condenación eterna y cada vez que das una movida para arreglar algo, se te desarregla otra. Porque acá está muy claro, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No tenés que buscar en ningún otro lado. Dice Romanos 8:34, ¿quién condenará a vos y a mí? ¿Quién nos condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros para que hoy conozcas a Cristo en tu corazón y seas salvo y tengas vida eterna. Cristo es la respuesta. Cerrá tus ojos ahí donde estés, no te necesitas pararte. Cerrá tus ojos y pensá en esta palabra tan maravillosa, porque cuando inclusive conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ella empieza a interceder no solo por nuestra salvación para quienes no lo conocen, sino también para que Dios aumente nuestra fe, nos dé más misericordia, como hijo nos guarde y nos proteja. Eso es maravilloso. En Él tenemos una ayuda incondicional. Pero ¿qué ayuda será? ¿De dónde vendrá? ¿De qué manera? Y eso es el milagro que Dios te quiere dar a conocer, el milagro de tu salvación. ¿Cómo está tu corazón? Sabés que a veces hay tantas controversias y pensamientos que van y vienen de cosas que tenemos que solucionar, encarar. Días que se hacen interminables, gestiones que no se resuelven. Es un peso muy grande vivir sin la ayuda de Dios. Por eso yo te quiero invitar que en esta mañana entregues tu corazón al Señor Jesucristo y le digas: Señor, soy pecadora, soy pecador. Te he ignorado, no te he tenido en cuenta. Dios sabe tu condición, Él sabe que estás necesitando de tener una relación con Dios, pero la decisión la tenés que tomar para seguir y buscarlo a Él. Yo cuando estaba sentado en este mismo lugar, ahí donde estás vos ahora, unos cuantos años atrás,
el Señor tocó mi corazón. Mi corazón empezó a latir como que se quería salir de mi pecho. Y golpeteaba porque yo estaba en una lucha espiritual decidiendo qué hago, sigo como estoy o busco ayuda en Dios y me entrego a Él. Y yo le doy gracias por ese día en que, estando en esa lucha de definir mi vida espiritual, le dije: Señor, yo no quiero la vida que vengo llevando, quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí me decidí. Y ese día hice una oración que me ayudaron a hacer desde el frente, que decía: Padre, Dios mío que estás en el cielo, reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que te he dado la espalda, que no te he tenido en cuenta. Reconozco que le he hecho mal a otros y me he hecho mal a mí mismo. Pienso que soy una buena persona y me doy cuenta que no es tan así. Tu palabra dice que no hay salvo ni aun uno. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Y Jesucristo vino a sacarte de esa situación. Por eso esa oración fue simple y sencilla. Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te necesito. Quiero que llenes mi vida con tu presencia. Me arrepiento y estoy decidida a cambiar de calidad de vida. Y te entrego mi corazón para que vos lo limpies y lo hagas nuevo y tener una nueva vida en ti. Y lo hice. Por eso ahora te invito a que hagas esa misma oración, aquí y ahora, en voz audible, no en voz alta, pero en voz audible, para que Satanás sepa que ya no te tiene, que hay un nuevo dueño de tu vida, hay un nuevo Dios en tu vida, que es Cristo Jesús. Por eso te invito a que repitas después de mí y digas así: Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta invitación, por esta convocatoria de presentarme delante tuyo tal como soy y decirte: Padre, sé que soy pecadora. Sé que he hecho cosas que no te agradan. Reconozco que necesito un cambio en mi vida. Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mí. Y en esa muerte te llevaste todos mis pecados. Y ahora al creer en esa obra, sé que al pedirte perdón por mis pecados, soy salva y tengo la vida eterna. Padre, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón. Límpialo, Dios, con la sangre preciosa de Jesús. Límpiame a través de tu palabra, la Biblia. Y bendíceme, Padre, no solamente a mí, sino que también a mis seres queridos. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierren todos los ojos si lo abrieron, si lo tienen todavía cerrado, está bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién hizo esta oración por primera vez? ¿Quién la hizo para recibir a Cristo? ¿Alguien?
que tomó la decisión. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga mucho. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga a ti también. Qué lindo que realmente el Señor te transforme y te dé una nueva vida. Como Él la prometió, Él lo va a hacer. Yo lo que te recomiendo ahora y hagas es buscar del Señor, buscar de Dios, congregate. En esta iglesia sos más que bienvenida, son más que bienvenidos. Y lee la palabra de Dios, que es la manera en que espiritualmente vas a poder ir creciendo. Y la iglesia les da la bienvenida al pueblo de Dios.